marcado por Francisco, o va de alguna manera revisar algunas actitudes o algunos gestos tomados por Francisco. Algunos bastante identificables. Por ejemplo, el próximo Papa va a volver va a dormir, va a pernoctar, va a vivir en el Palacio Apostólico, o lo va a hacer en Santa Marta. Si te parece, vamos a sumar a esta conversación. Tenemos tiempo para desarrollar seguramente también en la próxima hora mucho más. Lo sumamos a Nicolás Perrone, que es profesor de historia e investigador del CONICET. Es especialista en la historia de la Compañía de Jesús, de los jesuitas y de la Iglesia Católica en la Argentina. Nicolás, Daniel Tonietti, Roberto Vargas, el resto del equipo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos, Nicolás, por tu tiempo. Bueno, estamos con mucha ganas de escucharte. Bueno, ¿qué te inspira este cónclave? Que lo estamos, bueno, todavía no comenzó, pero están las reuniones previas donde de alguna manera se empiezan a hacer las gestiones para definir quién va a ser el próximo Papa, Nicolás. Y a ver, yo esto lo debatiendo con colegas y con amigos por igual. Acá se juega, como al menos a nivel personal, una cuestión doble, ¿no? Yo particularmente soy creyente, entonces se juega la del cientista social que busca como analizar esto que están diciendo, a ver los papables y las tendencias y todo lo demás, pero por otra parte la reserva del creyente que dice, bueno, a ver, ¿quién va a venir ahora, no? ¿Qué va a pasar a nivel, por así decirlo, espiritual? Entonces sí, es un momento curioso, porque también es un momento, además, en los cuales como especialista, por así decirlo, de historia de la Iglesia, son uno de los pocos momentos en los cuales uno puede, o su voz es solicitada en el debate público. Así que es un momento álgido, definitivamente. Acabo de leer en el diario El País, en el día de ayer, una entrevista a un cardenal cuyo nombre a nosotros nos va a resultar familiar, pero no se trata de la misma persona. El nombre es Cristóbal López. Es un cardenal de origen español que tuvo un trabajo en América Latina, especialmente aquí en el Paraguay. También trabajó en Marruecos, dicho sea paso, ahí lo conoce al Papa Francisco, entabla una relación y el Papa lo termina nombrando cardenal. Es uno de los papables, ¿no? Suena con mucho menos potencia que otros nombres. Le hacen una nota. Esto, lo llamativo de este cónclave, por lo que cuentan los especialistas, estamos hablando con Nicolás Perrone, es que muchos personajes importantes están hablando con los medios, con la prensa. El cardenal Müller dio también una entrevista días atrás, muy crítico al papado de Francisco. Y en este caso, el cardenal Cristóbal López, cuando le preguntan, ¿y por qué Francisco ha despertado esta animadversión? ¿No? Viene previamente de las críticas del Papa. Sí. Escuchen la respuesta del cardenal Cristóbal López. Porque les ha tocado donde les apretaba el zapato. El Papa ha dicho y hecho gestos que dejan en evidencia a muchos, como en Estados Unidos, toda la predicación social ha tocado muchos intereses de todo tipo. Eso levanta ampollas y antipatías. Y de ahí a trabajar para que se cambie el Papa, o para que haya un Papa diferente que corrija el rumbo del anterior, hay un paso. Y fíjense cómo termina la respuesta. Fíjense cómo lo está diciendo un cardenal que va a participar del cónclave en el diario El País, no es un trascendido, es un textual. Fíjense cómo termina. Y hay gente en Estados Unidos interesada en invertir dinero para conseguir eso, que es inútil. Fíjense el tamaño de la discusión que se está dando, Nicolás. A ver, los lobbies en las elecciones papales son tan viejos como la historia de la Iglesia. O sea, eso no debería ser una novedad. En la Edad Moderna, en la Edad Media, los cardenales respondían directamente a los reyes y se buscaba que elegir
a papas que pudieran responder a los intereses de las coronas del momento, o sea, mirándolo en perspectiva histórica, ¿no? Que es la forma que me han enseñado. Entonces, si bien este tipo de prácticas escandalizan, como deberían, tanto a creyentes como a no creyentes, es lamentablemente una práctica humana, demasiado humana. Pero sí, la iglesia estadounidense ha sido hace poco, por así decirlo, reprendida por Francisco. Hace unos meses tengo entendido que envió una carta especial al episcopado estadounidense, y de manera indirecta y no tan indirecta, creo, si no me equivoco, como criticando directamente al vicepresidente de Estados Unidos, un católico converso, el Vance, el que toda la internet está haciendo ahora chistes que fue el que se reunió inmediatamente antes de que falleciera. O sea, hay una especie de causa-consecuencia, pero que sí, que hace unas semanas como que Vance decía que las persecuciones a la inmigración ilegal y la protección de fronteras y demás tenían un basamento en el orden católico, es decir, la protección de los propios. Y Francisco, de manera indirecta y no tan indirecta, salió a decir, no señores, por acá no es la cosa. Pero sí, la Iglesia Católica también con el famoso cardenal Burke, que es uno de los que más ha perseguido, por así decirlo, Francisco a lo largo del pontificado, esta vieja guardia también tradicionalista, de vestimentas litúrgicas barrocas. O sea, hay varios puntos de ataque a la iglesia estadounidense. Recordemos que Ratzinger, a quien llamaban, el apodo que tenía Ratzinger, Benedicto XVI, era el Rottweiler de Dios. ¿No? ¿Se acuerdan? No, pero aparecía en los medios, chicos, no lo estoy inventando yo. No se lo puse yo el apodo. O sea, aparecía en los medios de comunicación como el Rottweiler de Dios. Quería imponer volver a la misa en latín, ¿no? O sea, casi previo al Concilio Vaticano II, ¿no, Nicolás? Bueno, claro, lo que hizo Benedicto fue facilitar, porque nunca se prohibió la misa, o sea, nunca se prohibió la misa en latín, pero sí había que pedir una serie de permisos a los obispos, como que aflojó las trabas burocráticas para que los sacerdotes que quisieran celebrarla pudieran, ¿sí? Francisco volvió a apretar un poco las clavijas. Y a su vez, sí, Benedicto tuvo unos tiras y aflojes, justo estaba hablando también con unos colegas respecto de las famosas fraternidad sacerdotal Pío X, la del famoso obispo Williamson, que estaban... Hay una cosa, Nicolás, con Benedicto XVI me parece humildemente que se olvida algo que es crucial en su breve papado. Una de las primeras declaraciones de Benedicto XVI, lo digo porque marca la diferencia enorme con lo que vino después con Francisco, es una posición, vamos a decirlo en términos simplistas, anti-árabe. Es decir, la posición de Benedicto XVI es un guiño un poco al Departamento de Estado norteamericano: relancemos una cruzada contra el mundo musulmán. Y eso quedó después diluido, pero la verdad es que así arrancó el papado de Benedicto XVI. Entonces, también un poco la reflexión y la pregunta es esta. Es evidente que este es uno de los cónclaves, tal vez de los más importantes que tengamos memoria en mucho tiempo, por lo que se está jugando, porque hay una disputa de índole geoestratégica. Todos están describiendo que es un cónclave con mucha división. Con mucha división y muy importante por lo que se está jugando. Una cosa es un papado alineado en la nueva ofensiva ultra que se está viviendo en el mundo, y otra cosa es un papado que juegue de contenedor, que trate de contemporizar, de poner algún matiz en el medio de un discurso dominante. O sea, cambiaría mucho la correlación de fuerzas un papado, por ejemplo, conservador reaccionario. Ahora, lo que quiero preguntarte, porque leía
que tu expertise es precisamente en la Compañía de Jesús, en el mundo jesuita. ¿Qué es lo que caracteriza un poco a un jesuita? Es decir, ¿por qué el papado de Francisco fue un papado jesuita? Nosotros quedamos, y con esto termino, muy impregnados de una nota que hizo un colega nuestro, que se llama Juliana, sobre un cura Ricci que en el 1600 fue a China, también de origen jesuita, ¿no? Entonces, ese ánimo, esa presencia, esa ocupación, en un sentido, digamos, también de perspectiva geopolítica, estuvo muy presente en Francisco, ¿te da la impresión? Es decir, ¿vos reconocés rasgos jesuitas en el papado de Francisco? Absolutamente. Siempre, obviamente hubo una ambigüedad a lo largo del papado debido al nombre papal elegido y a la simpleza y a la humildad con la cuestión franciscana, ¿no? Bueno, es como una relación directa, pero si hay algo que, para decirlo obviamente muy simplista, porque los jesuitas como toda la iglesia son contradictorios y los hay de izquierda y los hay de derecha, pero sí son una orden que ha hecho de la acomodación, que es un término teológico que usaban los jesuitas en la época justamente del padre Ricci, de la acomodación un arte. Es decir, la idea es, yo me tengo que adaptar en la medida de lo posible, en la medida de que no dañe la integridad de la fe a las realidades concretas, lingüísticas, culturales, folclóricas del lugar a donde yo voy a ir a misionar. Es decir, Ricci en cuestión, que era además matemático. Se adapta al confucianismo, ¿no? Se adapta, se hace. Primero los jesuitas intentan ver para decirlo, la correlación de fuerzas religiosas en la China imperial, y ven, porque los jesuitas vienen de Japón inicialmente, entonces van experimentando. Primero prueban con budismo, se hacen pasar por bonzos budistas, pero cuando ven que no tienen tanto respeto y que la corte imperial en realidad está disfrazada de letrados confucianos, dicen, bueno, acá tenemos que estudiar a Confucio, tenemos que estudiar chino, por supuesto, y tenemos que saber chino, y a su vez tenemos que ofrecerles algo, ¿no? Entonces los jesuitas se convirtieron, como en China particularmente, en una misión científica. Los jesuitas pensaban que convirtiendo al emperador de China iban a después hacer un efecto derrame y convertir al resto del reino, y buscaban engatusar, por así decirlo, a los emperadores con conocimiento matemático, el conocimiento de armado de mapas, de relojes. ¿Sí? Los jesuitas eran los que mantenían afinados los relojes imperiales, y los emperadores rápidamente se dieron cuenta que los jesuitas eran muy útiles, pero no les interesaba la conversión religiosa. Pero no fue el único lugar que se adaptaron, o sea, se adaptaron en Japón, se adaptaron. Bueno, ahí está la película de Scorsese, ¿no? Aunque ahí lo martirizaron, se adaptaron en la India y ahí se hicieron pasar. ¿Cuál película de Scorsese? Nos miramos acá todos. Silencio. Bien. La película Silencio, que tiene unos años ya. Esperamos el reportaje, ¿no?, de Scorsese, que está por venir, estamos todos. En teoría Scorsese tendría que hacer una película de Jesús, como le prometió al Papa. Sí. Bueno, él hizo La Última Tentación de Cristo, ¿no?, del libro de Kazantzakis. Otra, claro, la segunda, la revancha. No, Claro, y además tiene una serie de entrevistas con Francisco que creo que acordaron publicadas post-mortem, ¿no? Claro. Me parece, ¿no? Se anunció que Scorsese va a presentar un documental con la figura de Francisco, ¿no? Hay que decir que Scorsese además es un católico practicante, ¿no? Creo que es un ex seminarista, pero no sé si es practicante, pero sí, tiene una cultura y una relación es católico, con el catolicismo. lo que es católico claramente, y además de su filmografía surge claramente, ¿no? Sí, esta idea de la redención continuamente aparece, ¿no? Y la idea de la migración, de la italianidad, de los irlandeses, ¿no? Que son dos comunidades que emigraron a Estados Unidos, que son las más católicas, ¿no? Las que llevaron de alguna manera el catolicismo a Estados Unidos. Claro. Pero bueno, los jesuitas son una orden que se adaptan. Acá se adaptaron a los guaraníes, para traerlo al ámbito local. Hay un libro de Fernando Enrique Cardoso de ese tema, ¿no? Tengo entendido, ¿no? De la República sobre los jesuitas hay bibliotecas que desde la propia época... Pero del sociólogo, ¿no? Del que terminó siendo presidente, pero que en su etapa de sociólogo. Tengo entendido sobre los guaraníes y los jesuitas, ¿no? Hay una investigación. Ese no lo tengo, pero por ejemplo los propios jesuitas, que a su vez, otra característica es que son
bien propagandísticos, bien claro, teatrales. Se compara. Hay ha sido un papa teatral, ¿no, Francisco? Muy teatral. Ha sido un papa que aún quizás más que, o pongámoslo a la altura de Juan Pablo II, sí, que también Bostila, era un showman. Un showman. Bueno, ha sabido Bostila era manejar actor. la cámara. Bostila era actor, de joven, ¿no? Claro. Bostila era actor. Pero Bostila fue el primer telepredicador en el campamento católico. Es decir, es un experimento mediático novedoso. Francisco creo que lo superan dotes. Otras cuerdas creo que buscó tocar. Lo llamativo es qué diferente Francisco a Bergoglio. Sí. Porque Bergoglio no daba entrevistas, Bergoglio adusto, serio, ¿no? Casi no se le conocía una sonrisa. No se le conocía una sonrisa. Muy pareciera ser como que claramente es el nacimiento de, se transformó de otra persona, ¿no? Lo que nos está contando, los jesuitas se adaptan. Bien. Exactamente, sí. Te quiero preguntar, para ir terminando, estamos hablando con Nicolás Perrone, profesor de Historia, investigador del CONICET, especialista en Historia de la Compañía de Jesús y de la Iglesia Católica en la Argentina. Me gustaría que profundicemos sobre este concepto, que por lo que estoy leyendo es un concepto que va a ser bastante determinante para lo que es la próxima impronta de la Iglesia Católica, que es una de las reformas que hizo hacia el interior de la organización el Papa Francisco, que es voy a tratar de pronunciarlo bien, sinodalidad, que son las reformas al interior que hizo Francisco. ¿Qué es la sinodalidad? Lo que yo interpreté, y me gustaría escucharte a vos, que sos el especialista, el gobierno compartido de la Iglesia, cardenales, obispos, ¿no? Personas que están ordenadas, y es lo que le sumó Francisco, laico y mujeres. Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, la intendenta, la alcalde, la jefa de gobierno del Vaticano es una mujer, que es una decisión que tomó Francisco. Y muchos han dicho, hay que revisar el camino recorrido Francisco en ese sentido. Digo, los conservadores están diciendo, no, el gobierno de la Iglesia somos nosotros, obispos, cardenales, los laicos afuera, las mujeres, veamos, menos, lejos. Nicolás. A ver, sí, la sinodalidad vendría a ser poner un poco de horizontalidad en la verticalidad de la jerarquía católica, es decir, como de alguna manera volver a abrir un poco de espacio a las reformas iniciales del Vaticano II. Yo creo que la línea de Francisco fue ahí, o sea, si Juan Pablo II se ajustaron las tuercas para el eje vertical, bueno, la sinodalidad es abrir a la consulta del gobierno de los obispos, sobre todo en los últimos años ha hecho mucho énfasis en el sínodo de los obispos, o en el sínodo sobre la sinodalidad, un poco redundante, pero sin abandonar la cuestión jerárquica. De hecho, también un poco los críticos a Francisco han dicho de manera socarrona que sí, mucha sinodalidad, pero el Papa o Bergoglio o Francisco era lo suficientemente autoritario como para cortar también cualquier tipo desde arriba, cualquier tipo de discusión. Entonces yo creo que es una dupla, es escuchar las voces del, por así decirlo, pueblo de Dios, pero sin olvidarse que el papado sigue siendo el papado. Y sobre las mujeres también, yo creo que en ese punto, y también como cientista social, pero también como católico, yo creo que tampoco, si bien es muy importante el rol que ha dado justamente a laicos y a mujeres en estos años, yo no creo que doctrinalmente se avance más. Él mismo ha dicho varias veces cuando le han preguntado, cuando le han tirado de la cuerda sobre el sacerdocio femenino, sobre esas posibilidades de mayores aperturas, sí. Él siempre como ha esquivado la bala. Y dice, no, o sea, sacerdotes mujeres, no. Pero lo dice de una manera justamente esquiva, dice, bueno, no hay que clericalizar a las mujeres, porque dice, bueno, el rol de la mujer en la iglesia es otro. Bueno, eso se podría
y se debería seguir discutiendo. Pero como dice, ¿para qué quieren hacer mujeres curas? Es clericalizar. Y un poco como tirando agua para su molino, dice, bueno, yo lo que quiero es desclericalizar las jerarquías, el gobierno, la cultura eclesiástica, esta cosa de justamente los curas en el centro. Hacer curas mujeres vendría a ser, dentro de la palabra de Francisco, como una paradoja. Pero bueno, no deja de ser justamente una respuesta bastante jesuítica, por así decirlo, es decir, astuta, en el peor significado del adjetivo. La última pregunta, Nicolás, y te agradecemos. Vamos a seguir con este tema en la próxima hora, profundizando un poco con Roberto Vargas, un tema que en particular me parece un tema para seguir muy de cerca. ¿Tenés, como suele decirse en la jerga, in pectore a algún candidato con nombre propio o algún perfil, si querés describir, del próximo Papa? Bueno, yo hablando de in pectore, ahora estoy leyendo la novela de la famosa película Cónclave del cardenal Benítez, que se recomienda a todo el mundo porque la verdad es un reflejo bastante fiel de todas estas dinámicas. Mi favorito vendría a ser el filipino Tagle, pero me parece que es una obviedad sería una respuesta muy obvia del mundo progresista. No creo, sinceramente, pero yo prefiero mantener un poco la sorpresa y el misterio, por así decirlo, para bien o para mal, ¿no? Pero, por ejemplo, Tagle al menos en la internet, es un favorito de la comunidad LGTB, se lo conoce como el Francisco de Asia, es un cardenal joven, con lo cual probablemente 67 años. No sea electo. Los jóvenes tienden a ser dejados para madurar un poco más y para que los reinados duren menos. Políglota. Políglota, claro. Pero sobre todo eso, mucha llegada a lo masivo y sobre todo asiático. Esta idea de lo geopolítico de Asia como el futuro, muchos analistas dicen que podría ser un empuje también a la Iglesia, un guiño, y Francisco ha puesto mucho énfasis en sus viajes a Asia, aún en países de comunidades católicas ínfimas. Pero bueno, el misterio ahí es el Espíritu Santo el que decidirá en unos días. Un abrazo, Nicolás. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Nicolás Perrone, profesor de Historia e investigador del CONICET, especialista en la historia de la Compañía de Jesús y de la Iglesia Católica en Argentina. ¿Tagle cantando? Luis Antonio. Filipino.